su trono está, venid y adoradle, contempladle. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, martes 24 de junio, en este estudio diario de la Palabra del Señor, y que podamos dedicar un momento para aprender, para reflexionar lo que el Señor nos marca en su palabra. Es algo muy bueno y qué mejor que hacerlo de manera conjunta. Les agradecemos a cada uno de ustedes sus comentarios, el que nos escriban. La verdad es algo que nos alienta muchísimo. Vamos a estar contestando lo más rápido en la medida de lo posible. Y les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos dejen un comentario, qué enseñanza les ha dejado el devocional, qué han aprendido. De igual forma, si tienen alguna petición de oración que quieran compartir para que estemos orando. Y también pues saber desde dónde nos escuchan. La verdad eso es algo muy, muy bonito, saber desde dónde nos escuchan y que pues que sea principalmente de bendición este canal. Les invitamos también a que puedan compartir todo el material que está a disposición aquí en Logos Devocionales, principalmente los devocionales, que es un video diario. También el apartado de Logos Música, que son covers de cantos bíblicos de grupos cristianos, que también pues pueden ir conociendo, escuchando. También Logos Podcast, donde hablamos de temas prácticos relacionados a la fe. Y Logos Estudio, donde estamos aprendiendo sobre los atributos de Dios. Principalmente que sea de bendición para cada uno de ustedes. El estudio de hoy lleva por título Ira y Gracia, estando en Salmos 78 del 56 al 72. Así dice la palabra del Señor. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó en gran manera, aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron espada, sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y Israel su heredad. Y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Ira y gracia. Como empezamos a estudiar el viernes, este salmo es una redacción de enseñanza de cómo se debe de enseñar a lo que son las nuevas generaciones y a todo aquello que entra en lo que es el camino de la salvación. En este caso, obviamente, el contexto es enseñar a las nuevas generaciones con respecto a los pecados pasados de Israel y cómo ellos desecharon a Dios y cómo es necesario que ellos no cometan el pecado de sus padres. Y recordemos que tenemos un objetivo, el cual es poner nuestra confianza en Dios, recordando las obras, enseñanzas y verdad, para no ser rebeldes como quienes nos antecedieron, entregando mente y corazón al servicio de Dios. Tenemos ese objetivo y era el mismo objetivo que debía de tener el pueblo de Israel al respecto en cuanto a ¿qué? En cuanto a la enseñanza de Dios. Y algo que es muy importante que veíamos y algo que se va reflejando, no ocultar ni pasar por alto ningún detalle. Se vio lo que hemos visto en estos días, cómo Israel ha pecado, cómo Israel se ha olvidado de Dios. Sin embargo, la misericordia, la gracia de Dios ha estado presente. Y es lo que vamos a ver hoy, la ira y la gracia de Dios. La ira, aquel atributo del Señor, el cual está
se pronuncia en contra del pecado. ¿Por qué? Porque su santidad no puede ser alterada, no puede ser dañada. Entonces su ira es aquella que se pronuncia en contra del pecado, por lo cual su ira es santa. Y su gracia es aquel regalo, aquel favor que no se merece, aquel favor el cual no se ha ganado. Sin embargo, Dios nos los extiende a través de la salvación en Cristo Jesús. Y obviamente cada uno de esos atributos impregnados de su santidad. Y vamos a ver, complementar 3 puntos. En el primero, ira, gracia. 1, que castiga el pecado. La ira y la gracia de Dios es aquella que se pronuncia en contra del pecado. Es aquella que muestra lo que es nuestra lejanía de Dios y cuán necesitados estamos de Él. Y dice el verso 56, que ellos tentaron y enojaron al Altísimo, o sea que se volvieron, se rebelaron como sus padres, dice, no guardaron sus testimonios. El problema del hombre es que no tiene presente todos los días lo que es la verdad. Y luego la olvidamos y luego nos rebelamos en contra de ella. Es por lo mismo que nos dice acá que no guardaron sus testimonios. Dice, pusieron a prueba a Dios, desobedeciendo sus mandatos, dice el verso 57, se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Aquí está diciendo un arco que no tiene la fuerza suficiente para ser tensado. Si hemos visto luego las competencias de arquero, tiro con arco, pues son dispositivos, son aparatos listos que deben de sufrir una tensión. ¿Para qué? Para que una flecha pueda salir disparada hacia su objetivo, hacia, en este caso, la diana. Pero imagínense un arco que es tensado y al momento de que va a ser soltada la flecha, ¡puc!, se rompe. Es un arco engañoso. ¿Por qué? Porque parecía firme, pero no lo era. Realmente lo que nos está diciendo aquí, en esta parte, es que ellos parecían ser íntegros, parecían que obedecían a Dios, pero no guardaron los testimonios de Dios, pusieron a prueba de Dios, desobedecieron y abandonaron, fueron infieles. Dice, se torcieron igual que un arco falso. No seamos así. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es algo presente, es algo verdadero. La gracia de Dios es algo presente, pero la ira y la gracia castigan el pecado. Su justicia no va a dejar pasar por alto la falta. De manera que lo que vemos acá es esto. Dice el verso 58, no solamente eso, que no guardaron sus testimonios, se rebelaron, sino que hicieron lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Recordemos, aquí está hablando del tiempo de los jueces. Y aquí era un ciclo repetitivo de que Dios los liberaba, ellos vivían, de ahí moría esa generación, se olvidaba de lo que Dios había hecho y volvían a pecar. Y eso no es algo que debemos de hacer. Todos los días debemos de recordar lo que es el Evangelio, debemos de predicarnos lo que es la verdad y debemos de vivir a la luz de esa verdad. Nos dice el verso 59, lo oyó Dios, se enojó en gran manera, y en gran manera aborreció a Israel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dios castiga el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado y la santidad no pueden tener comunión. Dios es santo, por lo cual su santidad está airada en contra del pecado. ¿Qué debemos de hacer? Dejar una conducta pecaminosa. Recordar lo que el Señor lo que nos marca su palabra, lo que nos delimita. Poner nuestra confianza en el Señor, recordando sus obras, sus enseñanzas, su verdad, para no ser rebeldes. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Y lo que nos lleva a nuestro segundo punto, ira y gracia. 2, que muestran su santidad. Lo que hemos mencionado ahorita, lo que nos está marcando acá, su santidad no puede estar en comunión en contra del pecado. Dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando el tiempo del sacerdote Elí, cuando empezó el ministerio de Samuel, del profeta Samuel, vemos que Dios le dice a través de Samuel que sus hijos iban a morir por cuanto él no los había estorbado. Pasan los años, Israel entra en guerra contra los filisteos. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que van perdiendo y llevan el arca del pacto hacia la guerra. El pueblo en gran estruendo gritan y los filisteos, ellos dicen, tienen miedo. ¿Por qué? Porque llevaron el arca y saben que es la presencia de Dios. No obstante, mueren los hijos de Elí y los filisteos capturan
el arca. Y es aquí donde nos dice que por tanto dejó el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales, sus sacerdotes cayeron a espada. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Cuando la presencia de Dios deja un lugar, cuando la presencia de Dios se separa, lo que nos dice en Romanos, y los entregó a pasiones vergonzosas, dice que los dejó, o sea, quitó su mano, que era como un cerco, y corrieron hasta las consecuencias de su pecado. ¿Y qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que pasó con Israel? Ellos cayeron, ellos pecaron, y es en ese momento en el que realmente entendieron su lejanía de Dios. Lo mismo que pasó con Sansón, que él pensó en la última ocasión cuando le dijeron Sansón, los filisteos sobre ti, él pensó que pues, realmente podía salir avante, que podía salir bien. Y lo que nos dice ahí la nota, él no sabía que la presencia de Dios lo había abandonado. No se había percatado. Lo mismo con Israel. Su santidad nos muestra que no puede haber comunión con el pecado. Su ira y su gracia son verdaderas. Debemos de recordar siempre su bondad. No debemos de olvidarnos ni ser infieles, sino que debemos de permanecer firmes a pesar de las tentaciones, a pesar de las luchas. ¿Qué nos dice el verso 65? Entonces despertó el Señor como quien duerme. No es que el Señor duerma, sino que nos está hablando de una manera poética. Entonces nos está diciendo, como si alguien durmiera y se despertara y fuera frenético y fuera valiente, así se despertó el Señor, así actuó el Señor con nosotros. Hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Su santidad nos muestra su ira, su gracia, su misericordia, la que nos llama ¿a qué? A arrepentirnos, a cambiar. Y eso nos lleva a nuestro último punto, ira y gracia 3, que nos llama por su misericordia. Dice el verso 67. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Aquí no está hablando del tiempo cuando el Señor llama a Saúl, pero Saúl, ¿qué es lo que hace? Bueno, el pueblo principalmente desecha el reinado teocrático, que Dios estaba al frente, y lo que prefiere es una monarquía, como las otras naciones. Samuel se enoja, Samuel se entristece, pero Dios le dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Es más, ve a la tribu de Efraín y ahí vas a encontrar a alguien. Y también en este caso fue la tribu de Benjamín. Sin embargo, a causa de la desobediencia de las tribus más grandes, que en este caso era de la familia de José, de Efraín, también de Benjamín, a causa de su desobediencia, ellos, dice, fueron desechados por Dios. Rechazó además, nos dice, y dice el verso 68, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario de manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. O sea, lo tomó de ahí donde se encontraba apacentando ovejas. ¿Y qué es lo que muestra acá? No se trata de que sea alguien, una familia de renombre, de que alguien sea de mucho dinero, que alguien sea muy reconocido con tantos títulos, con tantos méritos. Todo es por la gracia de Dios. Su ira se presenta en contra del pecado, en contra de la desobediencia, y eso causa que nosotros seamos, pues sí, castigados por Dios, que recibamos nuestros resultados lejos de Él. Sin embargo, el Señor nos escoge, el Señor nos llama por su misericordia, por su gracia. Y nos dice acá el verso 72, hablando de David, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Pero David fue un pecador, David fue alguien imperfecto, pero alguien que se esforzó, alguien que pecó y se arrepintió verdaderamente, alguien que buscaba el favor de Dios en todo momento. A pesar de nosotros, la gracia de Dios sigue presente. ¿Qué debemos hacer? Reconocer esa ira, reconocer esa gracia, reconocer a Dios en sus atributos, conocerlo verdaderamente y poner nuestra confianza en Él, entregando mente y corazón al servicio de Dios, obviamente, para no ser rebeldes como quienes nos antecedieron.
Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Su trono está.